Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días. Ay, qué frío, pero no tanto. Línea 1 aquí en Radio Usach 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Le dan su acogida a la hora de las noticias. También estamos en Diario Usach, en TV Usach 50.1, en Zapping 173, en Mundo 522 y en las redes sociales, o sea, plataforma mundial. Aquí comienza Línea 1. ¿Cómo está Gonzalo? Gonzalo Espinosa. Muy bien, ¿y usted, Alejandro? Cada día mejor. Cada día mejor. Los años me suman experiencia. Buenísimo. Me valorizo, creo yo. Sí, o sea, ¿Cree? si usted lo cree, si usted lo siente, así es. Ya, sí. Y la juventud también está muy bien, Gonzalo. Sí, estamos muy bien hoy día. Vamos con la ¿Frío? temperatura, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto? Hay 8 grados, como Sí, ayer. sí, Ayer sí, teníamos sí. 8 grados cuando empezamos el programa. A las 6. Eso Yo sí, salí. la mínima hoy día fue 5 y vamos a tener una máxima de 17. Ayer tuvimos cerca de 25 grados, entonces hoy día va a estar más heladito, hay que abrigarse. No hay que dejarse engañar por el veranito de San Juan. Así es, así que ya sabe, hace frío, pero no tanto. Hacía, en la mañana cuando yo salí tenía 5 grados allá arriba. Sí, pues Yo ayer no- hacían 4, decía Sí, acá en la sí. plataforma Meteorred. Pero va a estar agradable. ¿El tránsito cómo viene? El tránsito dice que ahora a las 7:20, restricción de Berma en ruta 5 norte, kilómetro 14, sector La Vara debido a colisión de vehículos livianos, precaución, esto es en San Bernardo. Y una actualización a las 7:21, se mantiene restricción de tránsito en perímetro de las vertientes con quebrada del Salado, esto en Peñalolén, debido a procedimiento de bomberos por incendio en casa, habitación con peligro de propagación. Prefiera vías alternativas. ¿A dónde fue eso? Me asusté. Eso es en las vertientes con quebrada del Salado. Ah, ya. Por lo Hermida, no, Hermida está más abajo. Bueno, vamos. En tránsito, restricciones, todas esas cosas que hay hoy. La restricción vehicular de hoy es para los vehículos con 2 y 3. Ya, ya, estamos, listos. ¿Cómo está la pregunta del día? Está ahí candente porque de esto se habló mucho en las redes sociales, de una entrevista que le hizo la periodista Mónica Rincón a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, donde le pregunta si el ser humano es el responsable del cambio climático, y ella da una respuesta que no es concluyente. Entonces se negó a reconocer que el ser humano es el responsable del cambio climático, y eso generó una serie de declaraciones de científicos que salieron a decir que cómo podía ser que la ministra del Medio Ambiente no reconociera abiertamente nuestra responsabilidad en la situación que está viviendo el mundo. Entonces le preguntamos a nuestro querido público en nuestras redes sociales, @Radio Usach, @TV Usach, ¿qué le parece esta situación? Hay 3 alternativas. A ver, la primera, guión de la ultraderecha. Se repite en todas partes. 2, Perdón, estaba tomando agüita. Yo no Tenía puedo necesidad de tomar. hidratarme. Es que el cambio Es climático. así, el cambio climático. Es negacionismo climático. y 3, debería rectificar su declaración. Claro. Y tenemos que poner una más neutra también, sí, pues aquí Faltó neutralidad. Ha dicho lo correcto. Ha hecho lo correcto. Claro, Aunque el consenso científico es Bueno, pero- categórico. pero démosle una chance a la ministra. Ya. ¿Las noticias? Titulares. Vamos con los titulares. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron por separado acusaciones constitucionales contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La decisión surge tras el nuevo informe de finanzas públicas, donde el gobierno acusa un error en la contabilidad de la deuda pública proyectada por la administración del expresidente Gabriel Boric para el periodo 2026-2030. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó como artificial la polémica por la falta de un plan de seguridad y confirmó que el gobierno seguirá operando bajo la política nacional promulgada por la administración de Gabriel Boric. Además, en medio de las críticas por la ausencia de una estrategia clara, Arrau anunció que en los próximos días el Ejecutivo presentará un nuevo plan de seguridad. La Fiscalía Nacional Económica, ¿o me salté yo? No, la ministra de Salud,
May Chomalí, defendió el recorte presupuestario aplicado al sector y atribuyó a directores de hospitales parte de las ineficiencias detectadas en la gestión clínica y administrativa de la red pública. La secretaria de Estado dijo que el ajuste busca mejorar el uso de recursos y confirmó que el gobierno mantiene conversaciones con el Ministerio del Interior respecto a la indicación sobre migrantes irregulares en centros de salud. La Fiscalía Nacional Económica reveló una presunta colusión entre Sodexo y Edenred que se habría extendido por al menos 9 años en el mercado de vales de alimentación. Según la investigación, ambas compañías dejaron de competir y se repartieron cuotas de mercado, afectando a clientes privados y organismos públicos, mientras Edenred decidió acogerse a la delación compensada. Vamos reconociendo. La Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó por unanimidad la resolución de calificación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, iniciativa considerada una obra portuaria más importante en la historia del país. Con esta aprobación, el proyecto avanza en su tramitación para ampliar la capacidad logística y comercial del puerto, en una iniciativa estratégica para el comercio exterior y la infraestructura nacional. Y atención, porque este martes comenzó la quinta y última convocatoria al subsidio eléctrico, beneficio dirigido a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. Quienes ya reciben el aporte mantendrán automáticamente el beneficio, cuyos pagos comenzarán en septiembre. En tanto, los nuevos postulantes deberán revisar requisitos y antecedentes en subsidioeléctrico.cl. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, pidió a la Organización de las Naciones Unidas intervenir para frenar una eventual agresión militar de Estados Unidos contra la isla. Durante una reunión con el secretario general Antonio Guterres en Nueva York, Rodríguez también denunció el endurecimiento del bloqueo estadounidense y aseguró que Cuba enfrenta una grave crisis humanitaria y energética. Son las 7:37. Entrevistas en Línea 1. Se mueve la política, se mueve. Después del cambio de gabinete empezaron a mostrarse cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el ministro de Seguridad Raúl, dice que va a gobernar a partir de la política nacional del presidente Boric en materia de seguridad. Lo que por lo demás es una obligación porque está aprobado legalmente. Pero a veces hasta decir que se va a cumplir con la ley parece un mensaje necesario. En otro ámbito, la mega reforma tomó claramente el liderazgo de la negociación el ministro del Interior y ya no el ministro de Hacienda. Eso también es un giro ahí porque ha mostrado más flexibilidad, dicen más muñeca, no sé cómo le quieran llamar. Pero están pasando cosas y eso vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Estamos acá con Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca y también panelista habitual de Línea 1. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Mario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario, quiero partir hablando de este cambio de gabinete y preguntarte si crees que el ministro Arrau partió con el pie derecho o con el pie izquierdo. Sí. Mira, el cambio de gabinete tenía dos sentidos posibles. Uno podría pensar en que Arrau era mejor como vocero que como ministro de Seguridad. Y eso hubiese sido un cambio pensando en la externa, pensando en la opinión pública, pensando en las encuestas. ¿Por qué? Porque Alvarado es un muy buen negociador, es un político con mucha trayectoria, conoce muy bien el Estado, además ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, desde alcalde en adelante. Entonces es alguien que puede hablar relativamente de cualquier tema, que es algo bueno para un vocero. Pero no tiene esa rapidez comunicacional, no tiene ese tipo de cuestiones que Arrau sí las tiene. Ahora, ¿por qué el cambio se termina haciendo así? Yo siento que es más por el orden interno que por el orden externo. Es para mantener el equilibrio de los partidos políticos dentro del comité político y para darle también un rol más político al comité político, que suena, sé que suena medio cantinflero lo que estoy diciendo, pero curiosamente una de las cosas que desarmó este gobierno fue que el comité político no tuviese ese rol político, porque además tiene un gabinete que está muy extendido en términos de independientes y con poca presencia de figuras de los partidos, claro, y eso le pasó en la cuenta en esta primera instancia. No solamente salen dos mujeres, que eso yo creo que sí es tema además, porque ahora el comité político está integrado solo por hombres, que es algo
es algo a analizar. No solamente eso, sino que ahora todos son figuras políticas, excepto quizás Quirós, pero que ha demostrado tener un manejo político bastante curioso, o sea, un hombre mucho más político de lo que fueron Steiner o la ministra Cedini. Entonces, Arrau es una figura típica en el rol de seguridad, en el sentido de que es un ministro que no conoce temas de seguridad, no es su área, él es ingeniero, él pertenece es un político más tradicional, pero sí es una persona con capacidad de articular acuerdos, de poder mirar ese otro mundo, siendo al mismo tiempo republicano, y esa es una de las cosas curiosas que él tiene. De hecho, una de las cosas o sea, lo que hizo ayer fue reunirse con Cordero, reunirse con Arboe, reunirse con personas que no necesariamente piensan igual que él, y eso te hace pensar por lo menos de que es un poco distinto. Y tuvo esta declaración a propósito del plan de Boric también, que lo posiciona como un ministro que va a jugársela más por el rol operativo que por la parte más de planificación o la parte más de la agenda de largo plazo, por así decirlo. Ahora, ¿esto será una golondrina nomás que no hace verano o se ve que hay una cierta intención de flexibilizar el diseño del gobierno para entenderse con la oposición y encarar a la opinión pública desde una posición más convocante? Porque a mí me parece que lo que hace Raúl es lo correcto. Sí, pero yo tiendo a pensar de que es más algo particular de Ramos que de un diseño del gobierno en sí. Ahora, sí hay luces de eso, si tú piensas lo que decían al inicio, o sea, el hecho de que la mega reforma ya no la tome Quirós, sino que la tome Alvarado, García, esas son señales de encontrar un acuerdo, de encontrar pero en definitiva, para que haya un acuerdo tú necesitas de dos pasos. Necesitas el primer paso, que es tener la voluntad del acuerdo, y eso está empezando a aparecer. Pero necesitas el segundo paso, que es transar. Que es necesariamente decir, mira, esta parte del proyecto yo estoy dispuesto a que no vaya, esta parte del proyecto yo estoy dispuesto a que no se negocie. Y además, y volviendo un poco a lo de Raúl, parte de la estrategia de él, y va a ser una diferencia también con respecto a Steiner, es mantener un control de agenda legislativa. O sea, que el plan de Boric, que las propuestas de Boric terminen en proyectos de ley. Y para eso necesita necesariamente de la oposición hoy día. O sea, necesita esos votos, necesita ir a buscarlo. Por lo tanto, es también una señal de buena voluntad, mirando un poco con la expectativa más hacia el futuro. Igual existen dos almas en la derecha, al menos en términos de la negociación. Está, por ejemplo, Agustín Esquella, que dice, si ganamos por un voto, a mí me sirve. Y está la otra vertiente, que sería representada por RN. Por ejemplo, había Osandón, que él decía que esperaban encontrar un acuerdo para que el gobierno no tuviera que pasar máquina. Y además que me preocupa ganar por un solo voto. Exacto, le preocupa ganar por un solo voto. Van por una vía más de los consensos. ¿Cómo se puede articular, al menos ahí, el oficialismo con respecto a la negociación de la mega reforma? Sí, lo del Senado es particularmente difícil porque tienen solamente un voto de diferencia, y ese voto de diferencia ya Kuzanovich dio la señal de alerta. Claro. Está la situación de Camila Flores, que ojo con eso, porque puede ser, si eventualmente termina siendo desaforada, los desaforos no son por la condena, sino que son por el proceso de investigación. Entonces, si eventualmente termina desaforada, eso también sería un voto menos para la coalición de gobierno. Y ya con dos votos menos, con algunos díscolos entre medios, se empieza a complicar un poco la discusión. Yo no quiero decir con eso que el proyecto no se vaya a aprobar, pero sí que se puede eventualmente forzar una comisión mixta, que eventualmente se puede terminar en una discusión particular que rechace parte del proyecto o cosas de ese estilo. Y eso sería particularmente complejo para el gobierno, y por eso también se entiende el apuro. Ahora, es un apuro que Alvarado ha dicho que es relativo, que si nos pasamos de junio no hay problema, no sé qué. Pero el trámite del Senado no es un trámite tan sencillo como uno piensa. Uno piensa que la Cámara está más polarizada, sí, pero al estar más polarizada, al tener más actores, al estar más fragmentada en realidad, hay más gente con la que dialogar, hay más gente con la que discutir, que es algo que en el Senado no pasa. Además, figuras como los senadores de la ADC, figuras como los senadores del PPD o el PS, que eventualmente fueron cartas de negociación para la Cámara de Diputados, para el Senado no es tan así, porque tienen más posturas de centro-izquierda, o sea, están más alojados ideológicamente hacia la izquierda que en la Cámara de Diputados. Ahora, en la discusión de todo este megaproyecto parece que la manzana de la discordia es la invariabilidad tributaria a 25 años, lo cual sería un desastre, porque si no funciona, estás amarrado a 25 años y si quisieras cambiarlo, tendrías que pagar indemnizaciones a aquellos que invirtieron con esa expectativa de 25 años consolidada en la ley. ¿Ese es el punto que parece más sensible o hay otros además? Porque
Sí, yo diría que ese es uno de los puntos más sensibles hoy día del megaproyecto, pero además donde ahí sí es importante el tema de los acuerdos y que no se apruebe solamente por un voto. Sí. Yo no sé cuál es la señal que se da a los mercados, cuál es la señal que se da a los empresarios que en teoría están esperando este tipo de medidas. Si es que se aprueba por un voto, si es que se aprueba por dos votos, es la señal de que va a venir un futuro gobierno y pagando las multas eventualmente ese tipo de cuestiones se pueden revertir o se pueden cambiar, aunque vayan a haber multas, aunque vayan a haber sanciones y todo lo demás. Entonces es una señal que desde el punto de vista ya no político, sino que más bien económico, puede ser eventualmente compleja. Hay partes del proyecto, eso sí, que la oposición sí está llana a negociar o a conversar o a tratar de mejorar. Yo te diría que el tema de las contribuciones también es un tema, pensando en los alcaldes y pensando en que tenemos elecciones municipales en 2 años más. Estamos conversando con Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca. Mario, quería preguntarte por la acusación constitucional que presentaron o que van a presentar el Partido Nacional Libertario y los republicanos contra el exministro de Hacienda, Grau, por el posible error en la proyección de la deuda. ¿Crees tú que esto desvía el foco de la discusión de la mega reforma, la puede entrampar, puede iniciar un foco de conflicto con la oposición? Sí, hay dos cosas ahí. Las acusaciones constitucionales sirven en la medida en que yo tengo la garantía de que están los votos para poder aprobar esa acusación constitucional. Anunciar una acusación constitucional sin tener los votos termina en la práctica siendo contraproducente para quienes la lanzan, porque no concitan apoyo y terminan fortaleciendo la figura. Es como lo que hablábamos en algún momento a propósito de las interpelaciones. La interpelación a Steiner era una apuesta arriesgada en su momento porque la mayoría de los ministros que pasan por una interpelación terminan fortaleciéndose, no terminan saliendo. Claro. En el caso de las acusaciones constitucionales, si las acusaciones constitucionales terminan siendo rechazadas, terminan también fortaleciendo a los ministros, terminan fortaleciéndolos o a las figuras políticas, etcétera, salen fortalecidos de ahí. Una acusación constitucional funciona solamente si es que tienen los votos, entonces eso también representa un riesgo para el gobierno y significa además abrir un tema adicional. Y en este momento yo, si fuese el gobierno, creo que no estaría pensando en abrir más temas políticos adicionales. Sobre todo si quiere conversar con la oposición, pegarle una cachetada y decir ahora sigamos conversando. O sea, mira, ¿cuáles han sido todos nuestros temas durante estas semanas? García, Alvarado, Kast, el segundo piso, Irarrázaval. Estamos, la atención mediática está centrada totalmente sobre el conflicto. Cuando tú miras en la encuesta del porcentaje de conocimiento que tienen los ministros sectoriales, nada. El otro día vi una entrevista a la ministra de Medio Ambiente y introducían la entrevista diciéndole, oiga, la primera entrevista que da. Sí. Y pasó el tema de los humedales, pasaron temas donde ella probablemente tenía un punto de vista que fijar. El resto de los ministros está muy ausente y la atención mediática está centrada muy en lo político. Abrir un nuevo flanco político es un error. Ahora, en el tema de esta escapada de Arrau me llama la atención, yo creo que hay un par de señales ahí que son interesantes, porque cuando se trata de reformas globales, amplias, la verdad que si no tienes consenso no tienes credibilidad. O sea, si cada gobierno que llegue va a tener su propia política de seguridad o su propia política tributaria, eso es un desastre. El tema es que en el gobierno del presidente Boric se aprobó por 6 años, y eso habría que echarlo para atrás si es que se pretende otra ley. Entonces, ¿por qué enredarse porque es lo que señalaron algunas otras voces que han surgido en estas horas? Y no entender que es una política que estaba más o menos funcionando. De hecho, se creó el ministerio, se definió una política nacional que fue debatida en el Congreso Nacional, que no es solo la opinión del presidente Boric, es del Congreso Nacional, y que podría sentar las bases de una política en materia de seguridad a largo plazo. Porque si uno analiza los contenidos, dejémonos de cuento, es casi lo mismo. Sí, y por eso la estrategia Arrau es la estrategia correcta, es tomar esto y llevarlo hacia una política de Estado. ¿Cuáles son los ministros que suelen ser los mejores evaluados siempre? Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, los ministerios que generan esa sensación de unidad, esa sensación de que esto no es un tema político, sino que este es un tema que une a todos los chilenos. Y de hecho, parte de las declaraciones que dio ayer Arrau, él decía, esta es una política de Estado. Entonces, es transformar algo que ha sido eje del conflicto, que es el tema de la seguridad, en una política de Estado y de esa forma transversalizarlo hacia el resto de los actores. ¿Cuál es el riesgo que tiene ese tipo de estrategia? Que tienes que compartir el mérito con la oposición. Pero eso es algo normal en política. Si hiciste una política de Estado que formó parte de una
acuerdo nacional, es para también compartir el mérito con otros sectores. Y de esa forma lo que hace es sacar desde el ámbito político al Ministerio de Seguridad y no lo transforma en un ministerio político, sino que lo transforma en un ministerio sectorial. Y con eso tiene tranquilidad en el tema de seguridad durante los próximos años. La gracia de la planificación es que se puede evaluar, que eventualmente hay ciertas acciones que se pueden ir a revisar y ahí podrán poner los énfasis que el gobierno quiera poner. ¿Cómo evalúas, Mario, el tema de la presencia mediática que están teniendo los exministros de Gabriel Boric? Ha salido mucho Carolina Toá a propósito del tema de seguridad, la ministra Vallejos también, Nicolás Grau, para qué decir, con este beef que tiene con el ministro Quirós con respecto al tema de Hacienda. ¿Crees que hay una especie de estrategia o finalmente es el gobierno de Kast el que le ha dado el pie a la administración de Boric para que puedan, digamos, tener relevancia nuevamente? Sí, es el rol correcto en el siguiente sentido. Han salido a responder, pero no han salido a responder cada cosa que se ha dicho. Es una frase común dentro de las declaraciones del gobierno, decir en el gobierno anterior no sé qué cosa. No han respondido cada una de esas. Han respondido las que de alguna forma golpean la línea de flotación, la línea del legado. Y lo de ayer, lo de ayer y lo de ayer, lo de este famoso informe, sí golpea esa línea de flotación, porque en definitiva crea la sensación de que estos 9.000 millones son 9.000 millones que se hubiesen mal usado, etc. Y ese es el propósito también en términos comunicacionales de esa agenda. Me llama mucho la atención de la subsecretaria Castillo la presentación que hacía donde ponía los tratos directos junto con las compras ágiles. Los tratos directos son mecanismos excepcionales de compra, pero son un mecanismo excepcional de compra, se puede usar bajo ciertas circunstancias, que está bien, hay que limitarlo, etcétera. Pero lo pone junto con la compra ágil, que la compra ágil es un mecanismo regular de compra. O sea, uno cuando tiene que hacer una compra pequeña, lo que hace normalmente el Estado es una compra ágil. Entonces, como que el monto lo tratan de abultar para que al final quede esa noticia, quede la noticia de los 9.000 millones. Y ese es un tipo de legado que evidentemente el gobierno de Boric sí va a salir a defender porque es lo que le da proyección hacia el futuro. Profesor, como siempre, muy bienvenido, muy agradecido además por ayudarnos a abordar una contingencia de nuestro país que me parece que en las últimas semanas podría estarse mejorando un poquito. Normalizando por lo menos. Sí, por lo menos darle estabilidad al gobierno. Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Talca, aquí en Línea 1. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a usted. Son las 7:51. Vamos a Estación Editorial. Cuenta pública. El lunes hay cuenta pública. Ahora, ahí los presidentes dicen lo que han hecho por el país. Cuando se lleva 3 meses es medio difícil decir que se hayan hecho muchas cosas, por lo tanto se transforma más bien en una oportunidad de lanzar el gobierno oficialmente. En este caso con algunas variantes. Primero porque el presidente Kast quería presentar la megareforma ya por lo menos encaminada, cosa que no va a ocurrir así, hay bastante incertidumbre y se prolonga por junio, así es que no estará en su programa de discurso ninguna realización en rigor. En segundo lugar, por lo tanto, podemos inferir que lo que va a hacer el presidente Kast, dada la situación crítica que se encuentra su gobierno, cayendo en las encuestas, desgastado por un mal manejo comunicacional que apuntó expresamente a saturar la agenda, copándola todos los días con algo distinto, recurriendo a hipérboles o, en el fondo, figuras retóricas, exageraciones y pegándole al gobierno anterior, pero cuando se gana hay que gobernar. Y para gobernar no bastan las hipérboles, porque le pasó al gobierno que al final se entrampó en su propia ley. Primero, porque no fue capaz de darle coherencia a esa cantidad de temas que lanzó. Segundo, porque las propias declaraciones del presidente revelan que no hay detrás de muchos anuncios nada consistente. No hay diseño, no hay cómo. En inmigraciones, está claro, y lo que se intentó lo hizo antes de asumir la presidencia, recorriendo países vecinos para formar una especie de corredor que iba a llegar hasta Venezuela. Yo no sé a quién se le ocurrió la idea para darle el premio Nobel, y llevar a cientos de miles de personas con niños, con todos a pie, cruzando países. Mire, le dijeron que no antes de empezar a conversar. Así que fue un fracaso iniciado. Y después ya se quedó sin margen de acción. ¿Cómo lo sacaba de Chile? Entonces tiene que reconocer que era una hipérbole y qué sé yo. Figura retórica, eso quiere decir, que fue discurso para campaña. Ese en uno de los ejes del gobierno. El segundo eje que va a tener que tratar de reflotar con más credibilidad es seguridad. Y lo que ha quedado claro ahora, digamos las cosas con franqueza, es que no había diseño tampoco
para un plan de seguridad, un diseño estratégico. Y por lo tanto el ministro Arraú lo que hace es ser honesto, ser realista y dice, mire, aquí hay algo hecho que fue acordado por el Congreso Nacional, no es solo obra del presidente Boric, el mérito de liderar una discusión pública donde se sentaron las bases de una política de Estado por 6 años, por lo demás, está aprobada en el Congreso y por lo tanto ese libreto está en cierto modo obligado legalmente y políticamente para continuarlo. Lo podrá modificar, que es lo que se supone que ocurrirá en los próximos días, poner énfasis, pero la ley es la ley. Se creó el ministerio, decía la ley que tenía que obtenerse un plan nacional, se elaboró ese plan nacional con amplia consulta y eso va a ser la base de este gobierno. O sea, recurrió al gobierno anterior para tapar el hoyo de su propia incapacidad de haber levantado una propuesta al respecto y tenemos un ministro que con sentido común lo ha tomado. Eso es esperanzador. Pero hay otros temas más que el gobierno tiene en materia económica. La verdad es que no ha habido en reformas desde el retorno a la democracia que sea más compleja que este megaproyecto, porque no tiene ideas matrices común. Todo son cosas distintas mezcladas para generar una situación de confusión tal que obligara a los parlamentarios de gobierno y de oposición a votar que sí en función de que hay cosas positivas y largamente esperadas por la ciudadanía que le llega a cambio de la verdadero propósito que es la rebaja tributaria y la invariabilidad tributaria. Ese es el eje del proyecto y lo demás es para poder darle legitimidad a una discusión que es difícil que apruebe un parlamentario incluso oficialista, porque va a significar menos ingresos para el Estado y por lo tanto menos plata para política pública. Y ya el reclamo en el oficialismo por la paralización de los nuevos hospitales, del financiamiento de la salud y la educación es universal. En el Congreso unos más, otros lo hacen público, otros lo hacen en privado, pero hay mucho descontento con muchos de los costos que va a tener la supresión de muchos programas porque no van a poderse financiar por menores ingresos tributarios y con una promesa vaga de que se va a crecer, pero no necesariamente se sabe los efectos, si va a crear empleo, si no va a crear empleo, y hasta ahora el propio gobierno ha tenido que, por razones que es culpa del gobierno anterior, dice el gobierno actual, pero lo cierto es que no se va a crecer como se dijo, que con suerte llegaremos más del 3% al final de este gobierno, por lo tanto, otras metas que no se van a cumplir desde el punto de vista del ciudadano, que recibe eso, y bien poco claro. Hay políticos en el Senado, a mí me gusta el Senado chileno, en general es serio. La Cámara de Diputados es una chingana, pero y no por todo, pero sino que se crea un clima de fronda. En el Senado no, impera un cierto criterio de Estado y de responsabilidad. Siempre hay algunos que juegan para todos lados, pero son 2 o 3 como promedio. La necesidad de que las políticas públicas sean de largo plazo implica consenso, implica acuerdos amplios. No se saca nada, escúcheme bien, no se saca nada con aprobar una mega reforma económica por un voto o por 2. Requiere consenso, porque si no la señal que se da al inversionista grande es que aquí no hay garantía de que esto se va a cumplir. No hay gobernabilidad es mayoritaria, amplia, segura. Entonces, ¿quién va a ir a meter plata a un país que se reconoce, según el gobierno, al menos quebrado, que reconoce que todo es un desastre de lo del gobierno anterior y más encima le viene a decir que no le puede garantizar en lo concreto ninguna legitimidad inmediata porque ni siquiera se sabe si va a resolver el problema del empleo? En esas circunstancias es mejor demorarse, es mejor llegar a acuerdos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar a acuerdos? No sabemos, aparentemente no es mucho el espacio, pero un tema intransable es la invariabilidad tributaria. Usted puede gobernar bien o mal, aplicar leyes que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, pero amarrar a 6 gobiernos no es éticamente aceptable, no es políticamente razonable y lo único que va a hacer es generar una tremenda confusión en Chile que puede durar décadas. Porque si llegaran las inversiones, que dudo en estas circunstancias, con este tipo de leyes aprobadas por un voto o 2, con invariabilidad a 25 años, esa cuestión, si es que usted la quiere cambiar, va a tener que compensar a los que invirtieron. Y por lo mismo es un quilombo que nos puede marcar
no 25 años, muchísimo más que eso. Pero hay esperanza. Creo que el ministro de Seguridad está haciendo algo sensato, creo que el ministro del Interior está dando señales sensatas. Podría ser que esto se ordene y ojalá esto sea el discurso del presidente el día lunes, diciendo que vamos a relanzar al gobierno, empezamos a tener diseños más siguiendo una cierta política de Estado, definiendo ejes fundamentales y, bueno, reposicionando su liderazgo, poniendo límites a las expectativas que el mismo presidente generó en campaña, diciendo y sincerando, más vale ponerse rojo una vez, presidente, y decir, mire, esto era fantasía, lo real es esto y estamos dispuestos a conversar. Ese sería un discurso ideal para partir un gobierno de 4 años. Si no ocurre eso, vamos a tener 4 años de zozobra. ¿Hay esperanza? Yo siempre tengo esperanza, porque la sensatez se impone. Además, hay muchas voces en el Senado de parlamentarios de gobierno que están presionando para que se vaya en esta dirección, porque se dan cuenta que se juegan el todo o nada. Creamos eso. Bueno, son las 8 de la mañana y vamos a una pausa. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Podemos elegir para nuestros hijos e hijas una vida activa y optar por una alimentación saludable. ¿Y qué pasa cuando las oportunidades escasean? ¿Es una elección para todas y todos? ¿O es necesario hacer algo más? En los colegios de Chile, hoy se requiere tener más actividad física, más kioscos y oferta de alimentos saludables alrededor de las escuelas. En Observación, trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así, repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona. www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable. En una ciudad en movimiento, Donde los medios transforman el mundo, te acompañamos las 24 horas. con los contenidos más relevantes estés donde estés. TV USACH 50.1, @TV USACH. Radio USACH 94.5, @Radio USACH. DiarioUSACH.cl, @Diario USACH. Somos Medios USACH, Las comunicaciones que mueven tu día. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH. De regreso a Línea 1 con una mirada crítica y en profundidad. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad.
Los partidos Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron por separado acusaciones constitucionales contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La decisión surge tras el nuevo informe de finanzas públicas donde el gobierno acusó un error en la contabilidad de la deuda pública proyectada por la administración del expresidente Gabriel Boric para el periodo 2026-2030. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó como artificial la polémica por la falta de un plan de seguridad y confirmó que el gobierno seguirá operando bajo la política nacional promulgada por la administración del presidente Gabriel Boric. Además, en medio de las críticas por la ausencia de una estrategia clara, Arrau anunció que en los próximos días el Ejecutivo presentará un nuevo plan de seguridad. La ministra de Salud, May Chomalí, defendió el recorte presupuestario aplicado al sector y atribuyó a directores de hospitales parte de las ineficiencias detectadas en la gestión clínica y administrativa de la red pública. La secretaria de Estado aseguró que el ajuste busca mejorar el uso de recursos y confirmó que el gobierno mantiene conversaciones con el Ministerio del Interior respecto a la indicación sobre migrantes en situación irregular en centros de salud. La Fiscalía Nacional Económica reveló una presunta colusión entre Sodexo y Enred, que se habrían extendido por al menos 9 años en el mercado de vales de alimentación. Según la investigación, ambas compañías dejaron de competir y se repartieron cuotas de mercado, afectando a clientes privados y organismos públicos. Enred, por su parte, decidió acogerse a la delación compensada. La Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó por unanimidad la resolución de calificación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, iniciativa considerada la obra portuaria más importante en la historia del país. Con esta aprobación, el proyecto avanza en su tramitación para ampliar la capacidad logística y comercial del puerto, en una iniciativa estratégica para el comercio exterior y la infraestructura nacional. Son las 8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Y ardió Troya. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, acusó que hay inconsistencias en las proyecciones de deuda del gobierno del presidente Boric y advirtió que la deuda pública podría superar el 45% del PIB en el año 2028. Y el ministro Nicolás Grau rechazó los cuestionamientos, defendió los cálculos fiscales, mientras el Partido Republicano y el Partido Libertario anuncian acusación constitucional en su contra. De esto conversamos con nuestro siguiente invitado. Vamos a conversar con Gonzalo Marner, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Línea 1. Hola, muy buenos días. Profesor, un agrado como siempre y lo sacamos al pizarrón aprovechando su expertise técnico y político. Esto que denunció el ministro de Hacienda, ¿tiene sustento el ministro Quirós o es una operación política? Porque hay gente que dice que está mezclando distintas cosas para generar un bulto de capital que aparecería ahí como en duda. ¿Cómo no, Alejandro? Yo tengo la impresión de que aquí lo que está en juego son otros temas. El ministro de Hacienda ha demorado de manera muy notoria la publicación de lo que se llama el informe de finanzas públicas, en este caso del primer trimestre del año 2026, porque allí debían, digamos, establecerse un conjunto de cifras respecto tanto al diagnóstico de la situación fiscal como las perspectivas hasta se hacen una serie de proyecciones ahí usuales, ¿verdad? Por tanto, correspondía ver qué proyecciones tenía exactamente el actual gobierno. Cuento corto. Lo que ha ocurrido es que en este informe el gobierno lo que ha hecho es sincerar que su proyección de crecimiento de 4% hacia fines de la actual administración, es decir, hacia el año 2030, que era lo que propuso en campaña, ¿sí?, no va a ocurrir según sus propias proyecciones. Establece 3 escenarios y en el escenario más optimista se llegaría en el fondo a un promedio de crecimiento del actual gobierno de 2,8%, a comparar con el 2% del presidente Boric, por tanto el cambio no es un cambio mayor, y al mismo tiempo habría en ese escenario más optimista
un crecimiento hacia fines del año, del actual periodo de gobierno, que llegaría entonces a un 2,2% de crecimiento en el curso de ese año. Perdón, al 3,1% de crecimiento al llegar a ese año. Por lo tanto, esto es del orden, Alejandro, de lo que ha venido ocurriendo con la seguridad. Ahora el gobierno señala que le parece bien la situación de seguridad tal como está establecida en la política de seguridad por el gobierno del presidente Boric, y que no necesita un plan particular. Luego que pusiera en el centro de su campaña el tema de la seguridad. También uno de los centros de campaña era el crecimiento, y ahora nos está diciendo que no va a haber crecimiento de 4%, sino que en el mejor de los casos algo que se acercaría al 3,1%. Por lo tanto, eso había que de alguna manera taparlo, creo yo, me da la impresión. Entonces se dice lo siguiente: mire, aquí usted en su último informe, en este caso del gobierno del presidente Boric, el informe del cuarto trimestre de 2025, hizo una serie de proyecciones en las cuales establecía una suma de déficit fiscales, y usted no trasladó esa suma de déficit fiscales a la deuda que el gobierno mantiene con distintos acreedores en proporción al PIB. Y por tanto, la declaración del actual ministro de Hacienda, Quirós, es extremadamente fuerte. Dice que lo que ha ocurrido es que en el fondo se está escondiendo, hay un error, digamos, porque entonces dice: la deuda proyectada, habiendo subido los déficits en 13 billones de pesos, sube solo en 3 billones de pesos, y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos. Y entonces ahí se traslada esto a una acusación constitucional por parte del partido, el presidente de la República, el Partido Republicano, en contra del ministro Grau, cuando en realidad es una discusión extremadamente técnica acerca de lo que en economía se llama la conexión, en este caso en materia de finanzas públicas, entre stock y flujo. Entonces hay un flujo de deuda y hay un stock de deuda. Ese stock de deuda depende de varias cosas, digamos, que al proyectarse en los próximos 4 años pueden llegar a un resultado u otro. Que es una discusión pertinente, pero no es ningún fraude, ni es un error de cálculo. Lo que hay es un conjunto de supuestos que se adoptan y que tienen que ver con el valor del tipo de cambio, el valor del PIB nominal, no los quiero aburrir con detalles técnicos, y también con el grado de recuperación de préstamos actualmente vigentes por parte del Estado. En fin. Y efectivamente entonces hay una cifra, un stock de deuda que es calculado para los próximos años. Y hay un último reproche que consiste en decir que el 2026 el déficit fiscal va a ser mayor que el que estaba establecido en el informe anterior. Lo cual es propio. Cada uno de estos informes va teniendo variaciones, porque ¿qué varía? El precio del cobre, el proceso de gasto público, otros ingresos fiscales. Eso es lo que puedo mencionar. Entonces tengo la impresión, Alejandro, en definitiva, que estamos frente a una manipulación bastante evidente. Gonzalo, podríamos decir en este sentido que el ministro Quirós se quiere poner el parche antes de la herida y justificar una posible gestión fallida de su promesa de crecimiento del 4%, argumentando que finalmente fue el gobierno anterior el que no le permitió ejecutar el plan tal cual él lo tenía pensado. Creo que lo has dicho de una manera muy clara y concisa. Comparto ese juicio, efectivamente. Ahora, en la economía hay que dar señales muy serias, porque lo que estamos jugando es la confiabilidad y la credibilidad de nuestro país. Si empezamos a poner en duda las cifras por una razón táctica, política de corto aliento, la verdad que nos estamos haciendo un flaco favor. Porque si fuese cierto, además, lo que dice el gobierno, y además que se había instalado la idea de que Chile es un país quebrado, ¿cómo miran los inversionistas un país que tiene ni siquiera consenso sobre las cifras y proyecciones? ¿Cómo lo vende para atraer inversión?
Sí, yo tengo la impresión, sin embargo, que Chile tiene bien ganado un crédito público internacional bastante sólido. Entonces, los que observan esta cosa dirán, bueno, en fin, son circunstancias de debate político. Así que no creo que haya mayor daño. Lo complicado, eso sí, es que, a ver, hace pocos días atrás tuvimos al ministro de Economía diciendo que Codelco estaba fuera de control. Oh, la, la principal empresa chilena, ¿ah? Y que tiene, digamos, que es observada por los acreedores externos, porque evalúan digamos, el ranking de crédito para prestarle o no dinero, en fin. Y que la autoridad de supervisión más directa diga que está fuera de control, cuando la verdad es que para nada está fuera de control, en absoluto está fuera de control. Y luego ahora cuando se dice no se está queriendo poner las cifras de deuda futura respecto al tamaño de la economía, que es otro dato muy importante para evaluar lo que se llama el riesgo país, ¿verdad? Y el anterior gobierno lo que hizo aquí fue hacer digamos, tuvo un error de cálculo, fíjese el tenor de la afirmación. Bueno, son cosas que a uno le sorprenden, o sea, por lo menos no sé, el resto de las personas que se meten en estos temas o simplemente los que siguen las noticias. Este es un gobierno extremadamente sorprendente en su juicio. Efectivamente el país no está quebrado, efectivamente Codelco no está fuera de control, efectivamente la deuda pública está bien calculada. Entonces no se entiende este afán por desvalorizar los activos que el país tiene. Normalmente los gobiernos, de ahí mi extrañeza, del signo que sean, y sobre todo cuando hay cambios de gobierno, se encargan de reafirmar los activos del país, ¿verdad? Las cosas sólidas que los países tienen, y el nuestro tiene muchos problemas, pero tiene también cosas muy sólidas. Entonces, la actitud que uno puede tener es de extrañeza simplemente, ¿no? Muchos no entendemos bien cómo se produce esta comunicación pública del actual gobierno. Estamos conversando con Gonzalo Marner, economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Profesor, yo quería preguntarle si estas nuevas proyecciones de la deuda, nuevas proyecciones con respecto al crecimiento del país, sumado a lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, también sumado a lo que han manifestado muchos economistas de distintos signos, tanto de izquierda como de derecha, ponen en riesgo una vez más la viabilidad técnica de la mega reforma que quiere impulsar el gobierno de José Antonio Kast. No, yo no creo que esté... eventualmente pudiera estar en cuestión la viabilidad política de la reforma, ¿eh? Pero técnicamente es muy claro. Lo que quieren es disminuir los impuestos que se aplican especialmente a las utilidades de las empresas. Quieren introducir una invariabilidad de 25 años. En diversas ocasiones que hemos podido conversar en este programa sobre este tema, yo he puesto el acento. Es increíble. No ha ocurrido nunca en Chile, ni ocurre en ninguna otra parte del mundo, que de manera incondicional se diga, usted, empresario que venga a Chile, o también empresario nacional que invierta más de 50 millones de dólares, no le vamos a cambiar ninguna regla tributaria en los próximos 25 años. Es insólito. Pueden pasar todo tipo de cosas en 25 años. Es como si un gobierno viniera y dijera, mire, ¿sabe qué? El actual nivel del sueldo mínimo no lo vamos a cambiar en los próximos 25 años. Pero ¿a quién se le ocurre una cosa semejante? Pero esto pasa como colado también, ¿eh? Y me llama la atención que en el Parlamento no se diga con más fuerza que esto es una cosa absurda. Y por lo tanto... técnicamente, entre comillas, es perfectamente viable y perfectamente aplicable. El tema es que racionalmente no tiene ningún sentido. Y por tanto creo que todos estos debates al final ponen al actual Parlamento, en donde tiene mayoría la coalición de gobierno, aunque en el Senado tienen alguna dificultad para llegar al voto adicional, a la mitad que se necesita, lo que uno ve es la gestión política de esto. Ahora, yo no entiendo ¿cómo van a querer dialogar con la oposición, que es lo que necesita el gobierno, en el Senado en particular, y al mismo tiempo acusar constitucionalmente a un ministro por un tema de cálculo de variables estrictamente técnicas? Una acusación constitucional es quitarle derechos cívicos durante 5 años a una autoridad porque infringió la Constitución. ¿En qué ha infringido la Constitución el ministro Grau? Absolutamente nada.
pero absolutamente nada. La propia acusación dice un error de cálculo. Si es así, bueno, no es el caso, pero si lo fuera, sería un error de cálculo, no infringir la Constitución, no sé si se entiende. Entonces lo que tenemos es, creo yo, una fuerza de gobierno que no pueden con su carácter, por así decirlo, ¿no? ¿Y su carácter cuál es? Agresivo, descalificador, buscar generar tensiones en la sociedad y, como ustedes saben, ustedes son los especialistas en el tema, copar mediáticamente, ¿no?, el debate público con temas las más de las veces laterales para tratar de hacer avanzar su agenda. Ahora, el tema con respecto al tema de invalidabilidad tributaria que me sigue dando vuelta, porque creo que es lo más grave de todo lo que viene contemplado en el paquete, de cosas tan distintas, es ¿qué impacto puede tener aprobarlo por un voto? ¿Qué dice una inversionista de una reforma de este tipo tan feble en su apoyo y tan cuestionado en el debate público y en el propio oficialismo lleno de dudas? Bueno, la tendencia va a ser creo yo, aquí los interlocutores a los cuales está destinada esta medida, que son los inversionistas extranjeros, van a decir, qué bueno, me parece fantástico que me rebajen los impuestos y además me los mantenga abajo durante los próximos 25 años. Pero va a producirse, es lo que es de sentido común, ¿verdad?, una pregunta en ese interlocutor. Es demasiado bonito para ser cierto, ¿no? O sea, ¿qué sociedad mantiene sin mover unos impuestos tan importantes como aquellos a la utilidad de la empresa sin moverlos durante 25 años? Evidentemente no es creíble. Bueno, ha sido un agrado como siempre, profesor, conversar con usted. Aprendemos mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, muy buenos días. Que tenga buen día. Muy buena jornada. Profesor de la USACH. Así es. De la Son Facultad las de Economía. 8. Administración y Economía, perdón. Sí, son las 8:20. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Don Gonzalo al ritmo de la música, la noticia diferente. Así es. Hoy día, bueno, yo estaba inaugurando los lunes de hablar de filosofía, de teoría política, que son cosas que a mí me gusta leer mucho. Y encontré un autor que me llamó bastante la atención por un concepto que él postula. Este autor se llama Anton Jäger y él escribió un libro en el año 2023 que se llama Hiperpolítica. 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 Suena a intoxicación de política. Así es, él dice que estamos en la era de la hiperpolítica. Todo se politiza. Así es, voy a pasar a explicar un poco de qué se trata este asunto. Según este autor, estamos en una época donde las personas están más politizadas que nunca. Hay muchas protestas, igual hay que tomar en consideración que esto lo escribió hace un par de años atrás, entonces, y también tiene una mirada desde lo que ocurre desde el 2008 en adelante. Que ocurrieron muchos ciclos de protesta, muchas discusiones políticas en redes sociales, más polarización y más participación pública. Pero sin embargo, por contraparte, existe una gran dificultad para transformar toda esa energía que hay en un cambio duradero. Se parece a algo que estamos viendo. O sea, la intensidad política está caracterizada por un fenómeno de poca capacidad de organización estable. O sea, se critica y se demuele todas las instituciones, todos los valores, todos los principios de lo que hay, pero se es incompetente para poder crear, frente a ese discurso demoledor, una propuesta de algo mejor. Exacto. Él dice que el origen de este fenómeno comenzó en la crisis financiera del 2008, la crisis subprime. Después de ese colapso económico comenzaron las grandes olas de movilización social en todo el mundo. Occupy Wall Street en Estados Unidos, los indignados en España, la primavera árabe, los chalecos amarillos en Francia, entre muchos otros movimientos donde también podemos poner ahí el estallido social chileno. Todos comparten algo en común, que es una fuerte indignación contra las élites políticas y económicas y también una sensación de que las instituciones tradicionales ya no representan a la ciudadanía. Este autor Jäger explica que durante las décadas de los 90 y los 2000 predominaba lo que era la pospolítica, que era una etapa de apatía, baja participación, una sensación general de desinterés en los asuntos públicos, muy chino río, no estoy ni ahí,
que era como lo que decían de la juventud de los 90, que le preguntaban ¿qué opina del país? No, en verdad no estoy ni ahí. Pero que esto cambió el 2008 de manera radical y que finalmente en un momento de alta politización, como es lo que se vivió durante la década pasada, que muchos lo comparan con el momento político que se vivía en el mundo durante los años 30, la diferencia es que hoy los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales están en franco declive. Entonces no pueden capitalizar esta movilización, esta frustración para generar un cambio y una estructura que dure en el tiempo. Él dice que finalmente hay una contradicción porque muchas veces estas protestas logran una visibilidad inmediata, pero dejan un poco legado político u organizativo. O sea, ¿para qué decir, por ejemplo, lo que pasó con el estallido social? Ya eso quedó como en una anécdota. Obviamente no vamos a olvidar todas las violaciones a los derechos humanos, pero sí, en verdad no se pudo capitalizar en un cambio real. Las redes sociales facilitan expresar opiniones, organizar marchas o viralizar causas rápidamente, pero construir proyectos colectivos a largo plazo es muy difícil. O sea, básicamente en sus palabras vivimos en una época donde las personas tienen el impulso de querer cambiarlo todo, pero no pueden cambiar nada. Porque no están de acuerdo en qué es lo que quieren cambiar. Hay mucho fraccionamiento de la demanda social y, como dicen por ahí, la calle sirve para denunciar, expresar malestar, hacer presente, pero no para construir acuerdos. Más bien al revés. Es tan radical la crítica que después, sea para la derecha o para la izquierda, la posibilidad de hacer gobernabilidad a partir de ello no resulta la experiencia. Y tenemos dos casos concretos, el primer esfuerzo constituyente y el segundo, uno dominado por la izquierda, otro dominado por la ultraderecha incluso, ni siquiera derecha, y los dos fracasaron, porque todos se pasaron 4 pueblos, cada uno quería mi tema, y al final, y además llevado al extremo, y al final no se pudo. Sí, el consenso implica conceder también. Exacto. Bueno, tal como dice usted, Alejandro, este autor dice que ni la izquierda ni la derecha han podido transformar la sociedad en este tiempo y han terminado chocando con las limitaciones propias del sistema político actual, pero dice que hay una solución, que es crear nuevas formas de organización colectivas capaces de sostener estos proyectos políticos duraderos, porque sin instituciones fuertes la política queda atrapada en ciclos cortos de indignación, viralización y desgaste. Esta es la época de la hiperpolítica. Así es, clarísimo el diagnóstico y bueno, para poner las barbas en remojo, yo la tengo ya. Vamos con una pausa. Más contexto y actualidad después de la pausa. Estás en Línea 1. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Un viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expresiones artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa y profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sach. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Sach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces las nada se pierde,
Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. En Radio Usach siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria. Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio Usach y como Frecuencia Literaria en Spotify. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural. En esta cuarta temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio Usach 94.5. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Um viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa e profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Usach. En Enlace Usach aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace Usach, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Va a haber alza de los impuestos, va a haber rebaja de los impuestos, va a haber cortes de presupuesto, va a haber rebajas de los presupuestos. Nadie entiende mucho cómo está el cuadro. Pero la ministra de Salud, May Chomalí, había dicho que en el sector salud estuviéramos tranquilos, que no iban a haber grandes ajustes, que ella tenía esa capacidad negociadora, todos entendimos, van a hacer la excepción. Además, hermana del cardenal, alguna influencia tendrá, vuelo propio. Divina. ¿Ah? Influencia divina. Claro, de arriba, dije yo, con esa inspiración ella va a poder hacer mucho, pero bajó la guardia. Ahora dice que no hay, que es importante hacerlo, que hay muchas ineficiencias y por lo pronto reducir las horas extras. ¿Sabes lo que es trabajar en el sistema público en los inviernos con las pandemias y con todo? Complicadísimo. Bueno, claro, está complicado. Bueno, hablemos de este tema. Vamos a conversar de esta situación con Gabriela Flores, presidenta de la Confusam. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Alejandro, buenos días, Gonzalo. Aquí ya van a contestar todas las consultas, dudas
de esta situación crítica que estamos viviendo. Primero, Gabriela, sinceremos, la ministra May Chomalí había transmitido una cierta sensación de tener un poder negociador ella para controlar que las bajas de presupuesto no afectaran proyectos estructurales. Ahora se habla que no hay plata ni para construir hospitales. ¿Quién es ella? ¿Qué consistencia tiene en los encuentros cara a cara, face to face, tete a tete? Mira, nosotros tuvimos un acercamiento, bueno, yo a los 7 días de asumir este gobierno tuve un acercamiento con ella en la comuna de Huechuraba, junto al alcalde Macluxi, ¿ya? Donde ahí nos planteó que estuviésemos tranquilos, que la APS no se iban a tocar programas, que este recorte no iba a afectar. Nos quedamos tranquilos, pero yo como sindicalista y como lotina que soy, yo soy igual que Santo Tomás, pues, ver para creer. ¿Ya? Claro. Y así fue, pues. Y así fue. Y me ha tocado estar ya en 3 oportunidades, estando ella en una sola, la Comisión Salud del Senado, y la verdad, lo que planteó no es lo que hoy día tenemos, porque hoy día este recorte afecta a la atención primaria en más de 18.000 millones. Pero aquí hay un responsable, que es el ministro de Hacienda, un señor que no tiene idea cómo funciona la salud pública en este país, que la salud pública es donde se atiende el 80% de la población más pobre y vulnerable, y que como ellos van a lo privado, no debe entender lo que significa para una familia o para un usuario no contar con los recursos, o que no haya material o personal suficiente para que lo vaya a atender al terreno, a la población, al barrio, porque eso va a ocurrir. Gabriela, preguntarle directamente por esto que dijo el ministro, ¿se puede hacer más con menos? Es que el señor no entiende nada, porque si hablamos por gestión, habría que partir por ellos primero, porque en salud no es lo mismo que estar en un ministerio con todas las comodidades, porque nosotros atendemos y salvamos vidas. Es muy diferente. Ahora, en esto de salvar vidas, usted pone el centro, Gabriela. ¿Qué servicios son los que se ven en este momento más amenazados? ¿Dónde le va a empezar a repercutir esta política económica al usuario del sistema público? A ver, en lo que se refiere a la atención primaria, que es muy fuerte, tiene que ver en 3 puntos. Primero, en el fondo de farmacia, en donde ahí se va a hacer un ajuste, un recorte de más de 1.650 millones menos que va a haber para la atención primaria en general. ¿Qué significa eso? Bueno, fondo de farmacia tiene que ver con todo lo que es fármaco, infraestructura, el entregar fármaco como se hacía el entrega a domicilio, reducción de personal, y eso es grave, eso es muy grave, ya porque la gente que llevaba medicamentos para los 30 días, así como vamos, va a llevar para 5. Entonces, los sueldos de las pensiones no van a alcanzar para que puedan recibir un tratamiento completo comprándolos desde su bolsillo. El otro tema que va a afectar es el programa de universalización, y ahí el recorte es más de 3.940 millones. Y ese es un programa que creó el gobierno anterior. Y la verdad, si ustedes me preguntan, un programa que estuvo mal confeccionado, porque este programa permitía que se atendiera y se inscribiera a toda la población, ya sean Capredena, ISAPRE, y que nos reembolsaban al sistema público. Era una pérdida. Pero lo más grave de todo esto es que en ese programa creado por el expresidente Boric, se supone que al término de su mandato deberían haber habido más de 300 comunas y solo llegaron a 29. Y hoy día se le congeló el financiamiento. Ya, eso, o sea, voló.
¿Qué significa? Hay gente que no es del sistema público, pero ir al privado por una prestación que cobran 90.000 pesos, aquí yo he visto a 25 y en algunas 0 pesos. Son vacunas, por ejemplo. En este sentido, ¿cuál es el impacto para el usuario? Porque más allá, un enfermo es un enfermo, esté en el sistema Coapredena, privado, público, llegó a pedir ayuda. ¿No se la van a poder dar? Ya, para estas 29 comunas que quedaron en este programa de sistema de universalización, se congelan todas las inscripciones que pudiesen haberse hecho en el año 2026, porque no va a haber dinero. Por lo tanto, se quedan con la población que inscribieron, por eso les va a llegar los recursos a través de un programa, porque no es a través del per cápita, por un programa que llega a destiempo los dineros y que ha provocado que en muchos lugares les ofrecieron mucho dinero, ¿ya?, para mejorar los centros de salud, para contratar mayor personal, pero contado con los dedos, de los 29 yo le diría que en 6 puede que esto se haya hecho, porque en el resto fue un fracaso. Llegaban los dineros que deberían llegar a más tardar marzo, llegaban en junio, sobreexplotación laboral, hacían trabajar a los funcionarios sábado y domingo, y la infraestructura no existía porque arrendaban lugares como juntas de vecinos, otros espacios para que pudiera funcionar los equipos. Y como el per cápita se congeló por 2 años con el gobierno anterior, ¿ya?, y que hay ningún parlamentario de ninguna corriente política apoyó cuando la Confusam denunció esto, hoy día, cuando la gente votó por el actual presidente y él dijo que iba a potenciar la salud primaria, que iba a mejorar la puerta de ingreso de la salud, y hoy, sorpresa, hay recortes para la salud pública en general, y a la APS le significan 18.000 millones para el presente año. Y además, en este 0,5 tampoco van a haber recursos para el apoyo a la gestión local. Y ahí afecta enormemente porque son más de 11.180 millones que se distribuían por las necesidades que tenían algunas comunas. Estamos conversando con Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, a propósito de los recortes que se van a hacer en materia de salud. Gabriela, ¿usted ha podido conversar con alcaldes que han sido los que han alzado la voz por este tema, porque temen que se afecte la atención en salud en sus comunas, para generar una especie de bloque, de resistencia hacia este tipo de recortes? Mira, sí, nosotros estamos trabajando con el presidente de la Comisión Salud de la Asociación Chilena de Municipios, que es el alcalde Macluzzi, y otros alcaldes a nivel de país, ¿ya?, transversalmente y políticamente. Bueno, y todos estamos en la lucha que a la atención primaria no se le puede recortar recursos. No pueden, eso es desmantelar la atención primaria. Pero lo grave de todo esto, que este es el inicio de lo que se pretende hacer, porque al término del mandato del actual gobierno es mucho dinero que viene a futuro en recortes para la salud pública. Entonces, la verdad, nos preocupan los programas de salud, porque también van a haber ajustes en estos programas. Si en un programa teníamos en una comuna 6 profesionales por un área determinada, van a quedar 3 por los ajustes, y eso significa no poder atender a la población real inscrita en cada centro de salud. Ahora, la salud primaria es esencial porque si escala los problemas de salud a los hospitales, se hace más caro
porque además llega más tarde la ayuda a los pacientes, y por lo mismo la primera línea siempre hay que mantenerla. Ahora, reducir, por ejemplo, presupuesto para que haya menos profesionales, pero también menos horas extras. ¿Por qué no nos explicamos lo que significa la hora extra? Porque mucha gente dice como que cada uno voluntariamente se otorgó para mejorar el sueldo. ¿Qué es lo que significa las horas extras en el sistema público de salud primaria? A ver, mira, para nosotros está la ley del estatuto de los funcionarios municipales, que en la salud primaria no pueden superar más de 40 horas, ¿ya? En horas extras. No así en otros lugares, ya que ahí no voy a dar opiniones al respecto, pero aquí los más afectados en horas extras son los funcionarios que trabajan en los hospitales. Ellos tienen el problema más grave. Nosotros tenemos una jornada laboral entre las 8 y las 20 horas y posteriores están lo que son los servicios de urgencia, donde está el personal contratado ya para cumplir esa función, ¿ya? Existen horas, pero más para el personal que tiene que hacer mantenciones, conductores, pero está limitada. Y eso no nos perjudica mucho en ese sentido, ¿ya? Pero sí nos preocupa el tema de la gente que trabaja en los hospitales públicos de Chile. 24/7 ahí, ¿no? Sí. Y bueno, si empiezan a reducir todo esto, tírenos el datito para investigarlo, pero hay mucha preocupación por el futuro de los hospitales, no solo de los nuevos hospitales, sino de las prestaciones en los hospitales 24/7. Eso se va a ver afectado. Por supuesto, sí. Esto es un retroceso a lo que se ha logrado durante décadas en la salud pública en general. El que los hospitales hoy día, los recortes son inmensos, eso va a rebotar en la atención primaria, ¿ya? No va a haber personal, no van a estar las prestaciones, por lo tanto va a afectar, va a haber una sobrecarga laboral en los servicios de urgencia, en los TAPOS. Bueno, Gabriela, te damos las gracias por esta entrevista, por este tema tan preocupante que afecta directamente a la ciudadanía, y vamos a estar muy atentos a cualquier actualización que haya respecto a este tema y por supuesto quedamos ahí muy disponibles para conversar contigo nuevamente en un futuro. Sí, gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas Gabriela. gracias, que tenga buen día. Gabriela Flores, dirigente de la Confusam. Son las 8:46. En línea 1, la última recarga informativa. Vamos con la última recarga. Durante la mañana de este miércoles, un incendio afectó al menos a 3 viviendas en la comuna de Peñalolén y dejó a 2 personas fallecidas. Según información preliminar, el siniestro se originó en una casa habitación ubicada en las vertientes con Quebrada del Salado, hasta donde llegaron equipos de bomberos tras declararse una segunda alarma de incendio. Son las casitas muy chicas, muy pegaditas en ese sector, paso por ahí todo el tiempo. Y por lo tanto, claro, además material precario. Hay algunas que son de hormigón, de cemento, diré mejor, o ladrillo, pero mucha casita de madera, entonces pasa fácil el fuego y se propaga. Bueno, y Carabineros realiza masivo despliegue en paraderos y estaciones de metro. El operativo contempla cerca de 100 funcionarios en la región metropolitana. El director general de Carabineros, Marcelo Araya, detalló que el despliegue se realiza a lo largo del país y tiene por objetivo fortalecer la presencia policial. En el plano internacional, Hamás confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel contra Gaza. El grupo islamista ha reiterado que la muerte de Odeh afirma la continuación del camino de la resistencia. Bueno, además se siguió la guerra porque se supone que había un pacto, un acuerdo, un alto al fuego, que no se ha respetado, la verdad, nunca. Han seguido los bombardeos y sigue muriendo gente en Gaza. Lo mismo siguen las operaciones en Cisjordania de copamiento por los campamentos
las colonias israelíes que van invadiendo territorios que son de agricultores, principalmente palestinos, y el otro es que sigue los bombardeos en el Líbano, a pesar de que hay mesas de negociaciones, de que Irán está incluyendo al Líbano. Exacto. Y un alto al fuego en Líbano tampoco se ha respetado. Y es bastante unilateral porque no hay ya mucha capacidad de respuesta. Bueno, y en la misma línea, el petróleo sufre otra caída y el barril de WTI rompe la barrera de los $90. Los analistas señalan que un número creciente de embarcaciones está cruzando el estrecho de Hormuz, lo que reavivó expectativas de un aumento en la oferta global. Mientras que siguen las negociaciones, ambos no dan brazo a torcer, Estados Unidos e Irán. Que en Estados Unidos negocia además por Israel, pero Israel no se siente muy representado esta vez por Estados Unidos en las negociaciones, sigue por lo tanto una estrategia propia. En el caso de las negociaciones se había dicho por Trump que eran inminentes, que estaban llegando a muy buenos acuerdos, pero la verdad que siguen pasando los días y una vez más el presidente de Estados Unidos cambia el discurso. Y lo concreto objetivo es que por ahora no se vislumbra un acuerdo inmediato, pero sí es cierto que Irán está soltando un poquito la mano y el segundo bloqueo que puso Estados Unidos ya se desechó y eso está permitiendo que estén pasando más naves, sobre todo en destino a países que son amigos de Irán, ¿no? O cercanos, por ejemplo China. Claro, bueno, ahí sigue avanzando la negociación. Parece que estamos pasando a una fase un poco más diplomática. Son las 8:49. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Bueno, a las 9 horas el ministro del Trabajo, Tomás Rau, recibe propuestas de más de 30 organizaciones de mujeres por Sala Cuna Universal. Un buen dato, que parece que una de las concesiones que el gobierno podría hacer es la Sala Cuna Universal, lo dijo el ministro del Interior además, argumentando que es una propuesta del gobierno del presidente Piñera, un compromiso. Claro. Para hacer más que una propuesta, porque está el proyecto, pero que es un compromiso, así que por aquí podría haber novedades. ¿Y a las 11 horas qué pasa? El presidente José Antonio Kast, acompañado de la ministra de Deporte Natalia Ducó, encabeza la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Ya han funcionado eso? ¿Hay alguna evaluación que acompañe la nueva ley? Sería interesante, ¿eh? ¿Han funcionado o no? Parece que son de resultados muy heterogéneos. 16 horas, 4 de la tarde. El presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Ciencia Jimena Lincolao, encabeza el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Y con plata o solamente? Claro, solamente anuncio. Ah, tiene un anillado. Bueno, también le quiero contar algo. Sí, ¿qué me quiere contar, Alejandro? ¿Tiene una novedad acá en los medios USACH usted? Claro, porque estamos preparando por la TV USACH Mirada Global. Este es un programa donde lo que se busca es analizar las grandes tensiones geopolíticas y los cambios en el orden internacional, que cada día, como usted sabe, se aceleran más, desconciertan más, y por lo tanto es un aporte a tratar de entender la política global, pero bajo un análisis crítico. Y vamos a conversar junto a expertos y expertas de los temas que están transformando el mundo. Vamos a comenzar con el crimen organizado, a propósito de la política de seguridad de Chile, porque lo más complejo, lo más difícil, no es detener delincuentes en la calle con estos operativos que vemos, con chaleco antibalas, deteniendo indocumentados o delincuentes comunes. No, es el crimen organizado y ese se combate a otro nivel. Con inteligencia. Exactamente, no es solo con la presencia policial ni el combate cuerpo a cuerpo. Claro, no es de película la cuestión. Claro, esto no es película, porque además si usted tira a un policía, imagínese un carabinero, que lo digo 20 veces, que egresan como 19 años, 20 años. Lo va a tirar a pelear a balazos con criminales que son expertos y que además están dispuestos a morir. Claro. ¿Te fijas? Porque para ellos la muerte es algo recurrente. Ellos saben que su perspectiva de vida es corta y tienen una visión heroica de morir y se ve en toda la música la narcocultura, que se ve ahí como ensalzan la muerte gloriosa del criminal que muere combatiendo. Eso es Mirada Global y vamos a partir de esta semana, está preparado, listo todo para este jueves
a las 22 horas. Claro, este jueves a las 22 horas en TV USACH y Radio USACH y en el canal 50.1 de la televisión digital abierta. Bueno, Alejandro, ¿y algún spoiler que nos puede hacer de un invitado que va a tener para ese? Bueno, viene el ministro de Seguridad del gobierno anterior, porque el que diseñó, o sea, el primer ministro de Seguridad que tuvo Chile y el que elaboró el Plan Nacional de Seguridad, que el nuevo ministro de este gobierno dice que lo va a tomar porque da buenas plataformas para avanzar. Luis Cordero. Sí. Perfecto. Un invitado muy Entre estelar otros, también, para ese tipo de temáticas. Claro, la profesora Dos Santos también. Eugenia Dos Santos, que tiene su programa acá en Radio USACH, ahora da saudade. Y que trabaja también en la Escuela de Periodismo, donde tengo clase hoy día un ratito más. Excelente, entonces vamos a estar muy atentos al estreno de Mirada Global este jueves a las 22 horas. Bueno, vamos con la pregunta del día. Claro, los resultados de la pregunta del día. La ministra del Medio Ambiente se negó a reconocer que el cambio climático es producido por los seres humanos, lo cual generó mucha polémica. Y le preguntamos a nuestro público que qué le parece esta situación. Vamos de menos a más. Vamos de menos a más. El 14% dijo que la ministra debería rectificar su declaración. Bueno, igual el gobierno ha rectificado varias cosas en estos 2 meses. Un día dice una cosa, al día siguiente otra. Claro, el 34% dice que es negacionismo climático y un 52% dice que es el guión de la ultraderecha, que esto también ha pasado en otros países, lo hizo Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, en todas partes que anda con ultraderecha dicen que no existe el cambio climático, o si es que existe, no es producto de la acción del hombre. Claro. O sea, como que todo el humo y el petróleo y todo que sale a la atmósfera no fuera nada. No pasa nada, Carbón, no hay consecuencias. El carbón también es jodido. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Hasta aquí llegamos por hoy. ¿Y qué viene ahora? Viene Enlace USACH. Con Rodrigo Alcaíno. Exacto. Quédense, escuchen Radio USACH. Chau. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.